Millonario infértil llevó a unas gemelas sin hogar a la boda de su ex prometida. Su reacción sorprendió a todos. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. No lo puedo creer, susurró Álvaro Romero mientras sostenía el sobrebeis en su mano, con las letras doradas brillando a la luz de la tarde que entraba por la ventana de su oficina en Londres. Lo abrió despacio, como si aún esperara que el contenido fuese diferente. Isabel Moreira y Tomás Atkinson tienen el placer de invitarle a su boda. Álvaro apretó los dientes. Isabel, la mujer que le había jurado amor eterno, que un día le dijo que juntos podrían con todo, hasta que ese todo no incluyó hijos. La recordaba con claridad aquella noche lluviosa en la que ella dejó el anillo sobre la mesa del salón y salió sin mirar atrás. «Tú no puedes darme lo que más deseo en la vida», le dijo con una frialdad que aún le helaba el alma. Ahora, después de 2 años, ella se atrevía a invitarlo a su boda. Con otro hombre. Con alguien que, suponía él, sí podía darle hijos. Álvaro dejó caer la invitación sobre su escritorio y se frotó las sienes. El dolor de ese rechazo todavía lo alcanzaba como un golpe traicionero. Su teléfono vibró. Era Hugo, su mejor amigo y socio. ¿La recibiste?, preguntó sin rodeos. Sí, contestó Álvaro con la voz áspera. Ya está en el cesto de basura. ¿Dónde debe estar? Deberías ir, soltó Hugo. Álvaro se rió, sin humor. ¿Para qué? ¿Para ver cómo ella consigue lo que yo no pude darle? No. Para demostrar que estás bien. Que sigues adelante. Que no te hundiste. Tal vez tenía razón, pensó Álvaro mientras colgaba. Se sirvió un whisky y salió a la terraza. La brisa fresca de Londres acariciaba su rostro. Miró al cielo, respiró hondo. Esta vez no vas a ganar, Isabel, murmuró. Lo que no sabía era que estaba a punto de vivir algo que cambiaría por completo su idea de lo que significa la familia. 2 noches después, salía de una cena con inversores. Llovía con fuerza. Al caminar por la calle mojada, algo llamó su atención. Bajo el toldo de una tienda cerrada, 2 figuras pequeñas se acurrucaban. Se acercó despacio. Eran niñas. Una, mayorcita, protegía a la otra con una manta raída. La mayor alzó la vista, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y valentía que lo conmovió. ¿Están bien?, preguntó, manteniendo la distancia. La mayor se incorporó. Estamos bien, respondió seca. No deberían estar solas aquí. Es tarde y llueve mucho. ¿Quieren algo de comer? Hay un restaurante cerca. No necesitamos caridad, dijo la mayor. Pero la pequeña asomó el rostro. No es caridad, respondió Álvaro con amabilidad. Solo quiero ayudar. Soy Lucía, dijo finalmente la mayor. Y ella es mi hermana, Alma. Alma alzó la mano, apretando con fuerza un osito de peluche deshilachado. Yo soy Álvaro, dijo. Hay chocolate caliente donde vamos. ¿Les parece? 20 minutos después, las observaba comer con educación y hambre. La ropa era vieja, pero limpia. No actuaban como niñas que habían crecido en la calle. ¿Dónde están sus padres?, preguntó. Lucía se tensó. Se han ido. ¿Y dónde duermen? Nos las arreglamos. Algo en ellas despertaba algo muy profundo en él. El lazo que las unía, la forma en que se cuidaban, le recordó su propia pérdida. Tengo una propuesta, dijo de pronto. Necesito acompañantes para una boda. Es este fin de semana. No es nada raro. Solo quiero que vengan conmigo, y a cambio, tendrán un lugar cálido donde quedarse. Comida. Seguridad. Lucía frunció el ceño. ¿Solo el fin de semana? Sin compromiso, confirmó Álvaro. Se van cuando quieran. Alma le susurró algo a su hermana. Lucía asintió levemente. Lo pensaremos. Álvaro escribió su número en una servilleta. Llámame si deciden venir. A cualquier hora. No creía que lo harían,
pero a las 7:30 de la mañana del día siguiente recibió un mensaje desde un teléfono público: vamos. Dinos la dirección. Abrió la puerta y allí estaban, paradas en el umbral, con mochilas pequeñas en la mano. Parecían aún más pequeñas a la luz del día. Vinieron, dijo, sorprendido. Lo hablamos, respondió Lucía, firme. Alma confía en ti. Por ahora. Bienvenidas, dijo, y les hizo un gesto para que entraran. Lucía observó el lugar con una mezcla de recelo y asombro. Alma, en cambio, soltó un suave suspiro de admiración. ¿Vives solo aquí?, preguntó Lucía. Sí. Y hay espacio suficiente. Déjenme mostrarles su habitación. Las condujo hasta una suite de invitados. Alma corrió a una de las camas. Lucía se quedó en la puerta. ¿Por qué haces esto? Álvaro se lo pensó. Porque recibí una invitación a la boda de mi ex. Me dejó por no poder tener hijos. Pensé. ¿Qué con 2 huérfanas la haría sentir mal? Lo interrumpió Lucía con dureza. No fue así al principio. Pero ahora ya no lo veo así, respondió con honestidad. Lucía lo estudió, como sopesando cada palabra. Alma necesita un baño. Y ropa limpia. Álvaro llamó a un estilista. Quería que las niñas estuvieran cómodas en el evento. La mujer tomó medidas, les mostró telas. Alma reía emocionada, Lucía hablaba de colores con sorprendente criterio. El azul marino le va a Alma, sugirió. Y para mí, verde esmeralda. Álvaro las observaba cada vez más intrigado. Esas niñas no eran como las demás que había visto en situaciones así. Había educación, elegancia, modales. ¿De dónde habían salido realmente? Horas más tarde, cuando llegaron los vestidos, se transformaron por completo. Alma parecía salida de un cuento. Lucía, con su vestido verde y el cabello recogido, parecía una señorita de familia noble. Se ven increíbles, dijo Álvaro. Lucía sostuvo su mirada. Sabemos cómo fingir, señor Romero. Pero esto es temporal. Álvaro no dijo nada. Solo las observó mientras se miraban al espejo. ¿Qué secretos escondían esas niñas? El sábado amaneció despejado, con el sol filtrándose por las ventanas del ático. Álvaro ajustaba su corbata frente al espejo cuando escuchó una vocecita detrás de él. ¿Ya nos vamos? Era Alma, asomando por la puerta. Álvaro se dio la vuelta y se quedó sin palabras. La niña lucía su vestido azul marino, con un lazo blanco en la cintura y rizos perfectamente peinados. Una pequeña cinta sujetaba parte de su cabello. «Estás preciosa, Alma», dijo sinceramente. «Lucía me ayudó», respondió la niña, orgullosa. «Es buena con el pelo». Lucía apareció justo detrás, vestida con el esmeralda. Llevaba el cabello en un recogido elegante que la hacía parecer aún más madura. Su postura era firme, pero había algo de nerviosismo en sus ojos. «Estamos listas», dijo simplemente. «Y recuerda nuestro trato. Asistimos, cumplimos con el papel y luego nos ayudas». «Lo recuerdo», aseguró Álvaro, lanzando una mirada fugaz a Alma, que los miraba con curiosidad. Las niñas le habían confesado que buscaban a un pariente lejano que, tal vez, podría hacerse cargo de ellas. Él había aceptado ayudar. El trayecto a la finca Atkinson fue tranquilo. Álvaro conducía atento mientras observaba por el retrovisor cómo Alma miraba embobada los jardines y fuentes del campo inglés. Lucía, más reservada, analizaba todo en silencio. «¿Por qué te dejó tu prometida?», preguntó de pronto Alma. Álvaro casi suelta el volante de la sorpresa. «Alma», la reprendió Lucía. «Está bien», intervino Álvaro, sonriendo un poco. «Isabel quería hijos. Yo no podía darle eso. Y eligió otro camino». «Qué triste», murmuró Alma. «Tú serías un buen papá». Ese comentario le dio un vuelco al estómago. No supo qué responder. Minutos después, llegaron. La finca era imponente, con jardines decorados,
carpas blancas y una alfombra roja en la entrada. Fotógrafos captaban cada llegada de los invitados. Álvaro tragó saliva. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja. Miró a las niñas. Lucía le sostuvo la mirada con seguridad. Alma apretó su mano. ¿Listas? Recuerda la historia, susurró Lucía. Somos tus sobrinas, de visita desde York. Nuestros padres están de viaje. Él no había inventado eso. Lo había hecho Lucía, con una naturalidad que dejaba claro que no era su primera vez actuando. Al bajar del coche, todas las miradas se giraron hacia ellos. Los murmullos comenzaron de inmediato. Álvaro caminó con las niñas tomadas de la mano, aparentando tranquilidad. Entonces, la vio. Isabel. Estaba junto a un grupo de invitados, radiante, con un vestido blanco antes de la ceremonia. Al verlos, su sonrisa vaciló. Se acercó de inmediato. Álvaro, no esperaba que vinieras, dijo con voz contenida. No me lo habría perdido por nada, respondió él. Los ojos de Isabel pasaron de Álvaro a las niñas. ¿Y ellas son? Soy Lucía, y ella es mi hermana, Alma, respondió la mayor antes de que Álvaro dijera nada. Es un placer conocerla, señora Moreira. Su lugar es encantador. Isabel abrió los ojos, sorprendida por su vocabulario. Gracias, encantadoras niñas. Tus flores son hermosas. Intervino Alma, mirando los arreglos florales. ¿Son peonías? A mi mamá le encantaban las peonías. La expresión de Isabel se endureció. Qué bonito, dijo en un tono seco. Álvaro, no sabía que tenía sobrinas. Hay muchas cosas que no sabes de mí ahora, respondió él con calma. El salón estaba decorado con gusto exquisito. Candelabros, arreglos elegantes, todo hablaba de lujo. Mientras caminaban hacia su mesa asignada, los susurros seguían. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Romero adoptó? ¿No era infértil? Álvaro sintió las miradas clavadas en ellos, pero no soltó a las niñas. Alma iba a su lado, sonriendo sin darse cuenta de los cuchicheos. Lucía caminaba recta, con la frente en alto. Álvaro Romero, dijo una voz potente. Se giró y vio a don Jimmy Orranda, el tío de Isabel, un banquero influyente. Llevaba una copa de champán y una sonrisa. Pensé que no vendrías, dijo Jaime. No me lo perdería, respondió Álvaro con cordialidad. La mirada de Jaime pasó a Lucía y Alma. ¿Y quiénes son estas señoritas? Soy Lucía, y ella es Alma, respondió Lucía con una leve reverencia. Es un placer conocerlo, señor. ¿Qué educación?, murmuró el hombre. ¿Me recuerdas a alguien? Lucía mantuvo la sonrisa, aunque sus hombros se tensaron. Supongo que tengo una cara común, dijo con ligereza. ¿Y cómo conocéis a Álvaro? Son mis invitadas, intervino él con tono firme. Eso es lo importante. En ese momento, Alma señaló a la orquesta. Están tocando Vivaldi, ¿verdad? Primavera. Mamá solía tocarla al piano. Los ojos de Jaime se entrecerraron. Una niña que conoce música clásica, interesante. Álvaro captó el cambio en el tono. Algo empezaba a inquietarlo. Se inclinó hacia Lucía. ¿Todo bien? Tal vez no debimos venir, susurró ella. Nos miran demasiado. Todo irá bien, respondió él, aunque también sentía un mal presentimiento. Al llegar a su mesa, apareció Isabel, tomada del brazo de su prometido, Tomás. Un hombre alto, elegante, con aire de superioridad. Álvaro, dijo Isabel. Quiero presentarte a Tomás, mi futuro esposo. Se estrecharon las manos, tensos. Y ustedes deben ser las niñas que han causado tanto revuelo, dijo Tomás, condescendiente. Tu boda es muy bonita, dijo Alma con inocencia. Pero Lucía dice que es un poco exagerada. Lucía le lanzó una mirada a su hermana, pero el daño ya estaba hecho. La cara de Tomás se endureció, y las mejillas de Isabel se tiñeron de rojo. Álvaro, necesito unas palabras contigo.
dijo Isabel, con el tono contenido pero tembloroso. Lo llevó a un rincón del salón. ¿Qué estás haciendo? ¿Traes a estas niñas aquí como si fueran tuyas? ¿Y si lo fueran? Respondió él. No me tomes por tonta. Esas niñas no son cualquier cosa. Hablan con una educación exquisita. Provienen de una familia rica, seguro. ¿Y si solo fueran niñas que necesitan ayuda? Replicó él, molesto. Isabel lo fulminó con la mirada. Estoy vigilándote, Álvaro. Si estás metido en algo ilegal con ellas, lo sabré. Cuando volvió a la mesa, Lucía lo miró con atención. Había entendido todo. Y Álvaro empezaba a darse cuenta de que esto iba mucho más allá de lo que imaginó. La ceremonia avanzó como un desfile meticulosamente planeado. Álvaro apenas prestaba atención a los votos. Su mente no dejaba de repasar la conversación con Isabel y la forma en que había intuido, casi con exactitud, que las niñas no eran lo que aparentaban. Durante la cena, observó con atención cómo Lucía y Alma se desenvolvían con soltura entre los cubiertos y los platos. Lucía intercambiaba palabras con una señora mayor sentada frente a ella, con una educación impecable. Mi nieta tiene tu edad, dijo la mujer con amabilidad. ¿Vas al colegio St. Edmond? Estudiamos en casa, respondió Lucía con una sonrisa. Nuestra educación ha sido poco convencional. Pues hablas con una claridad envidiable, comentó la señora, claramente impresionada. Alma, que había estado en silencio, se animó al escuchar a la orquesta tocar una nueva pieza. Lucía. Es Tchaikovsky. ¿Te acuerdas? Cuando vimos el Cascanueces. Lucía se tensó un segundo, pero luego se recompuso. Sí, Alma. Eso fue hace tiempo. Álvaro lo notó. Otro detalle que no encajaba con la historia de niña sin hogar. Y entonces, como si el destino confirmara sus sospechas, un hombre elegante, con cabello gris y traje hecho a medida, se acercó a su mesa. Álvaro, dijo con voz grave. No esperaba encontrarte aquí. Juez Ramírez, respondió Álvaro, poniéndose de pie. Ella tomó una decisión rápida, ¿verdad? Dijo el juez, refiriéndose a Isabel. Luego posó sus ojos en Lucía. Sus cejas se fruncieron levemente. Tú me recuerdas a alguien. Mucho. Lucía mantuvo la compostura, pero palideció ligeramente. Debe estar confundido, dijo, intentando sonar natural. Tal vez, murmuró el juez. Aunque difícilmente olvido una cara, menos si es de un caso tan sonado. Y con eso, se retiró, dejando tras de sí una atmósfera tensa. Álvaro se inclinó hacia Lucía. ¿Quién es Victoria Beltrán? Nadia, respondió demasiado rápido. El vals comenzó a sonar. La gente se dirigía a la pista. Álvaro se levantó y le ofreció la mano. ¿Me concedes este baile? Para su sorpresa, Lucía aceptó. En la pista, sus pasos eran precisos, fluidos, como si hubiera aprendido a bailar en un conservatorio. Bailas como si hubieras tomado clases, observó Álvaro. Lucía lo miró de reojo. Tal vez aprendo rápido. Y tu hermana reconoce música clásica y sabe comportarse en cenas formales. Ella apartó la mirada. No somos nadie, señor Romero. Solo dos niñas intentando estar a salvo. Desde lejos, Álvaro notó que Isabel los miraba. Murmuró algo al oído de Tomás, quien salió del salón, móvil en mano. Cuando la música terminó, regresaron a la mesa. Alma tenía la mirada baja. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro. Extraño mi casa, susurró Alma. La verdadera. Lucía la interrumpió. Alma, ya hablamos de eso. Hay cosas que es mejor no contar. Álvaro las miró con atención. No eran solo niñas sin hogar. Estaban huyendo. La noche avanzó entre bailes y copas de champán. Alma se animó otra vez, maravillada por la fuente de chocolate en la zona de postres. ¿Podemos probarla?, preguntó, tirando de la manga de Álvaro. Claro, dijo sonriendo. Y puedes llamarme Álvaro.
Álvaro, repitió, saboreando el nombre. Así se llamaba mi papá. Fue la primera vez que mencionó algo de su pasado sin que se lo preguntaran. Mientras Alma se manchaba de chocolate y reía, Álvaro sintió una mirada fija. Se giró. Isabel estaba parada a su lado. «Le gustas», dijo en voz baja. «Alma es una niña dulce», respondió él. «No me refiero a la pequeña», añadió con frialdad. «La mayor te mira buscando algo». «¿Qué insinúas?» «Nadie sabe quiénes son esas niñas». «Nadie». «Aparecieron como por arte de magia». «¿Y si son parte de una red de tráfico?» La rabia subió por la garganta de Álvaro. «Eso es grave, Isabel». «Lo sé. Tomás tiene amigos en servicios infantiles. Basta una llamada». En ese momento, Lucía apareció detrás de ellos. Su mirada era cortante. ¿Todo bien? Isabel se tensó. No esperaba que la niña interviniera. Sí, solo hablábamos. ¿De qué?, preguntó Lucía con tono firme, impropio de su edad. De flores, dijo Isabel con una sonrisa fingida. ¿Dónde están tus padres, niña?, preguntó. Se fueron, respondió Lucía sin vacilar. Pero no somos víctimas ni objetos de compasión. Isabel la miró con desdén. Hablas como una adulta. Me pregunto por qué. Antes de que pudiera seguir, la organizadora de bodas se acercó a decirle que era hora del pastel. Ten cuidado con ella, dijo Lucía en voz baja cuando Isabel se alejó. Lo sé, respondió Álvaro. Pero quiero ayudarte. Podemos cuidarnos solas, dijo ella, con una mezcla de tristeza y orgullo. No deberías tener que hacerlo. Sus ojos brillaron con algo que podría ser dolor o rabia. Dejamos de ser niñas el día que nuestros padres murieron. Sus palabras dejaron a Álvaro sin habla. Más tarde, encontró un rincón tranquilo con sillones. Alma, cansada, se acurrucó a su lado, su cabeza recostada en su brazo. Lucía los miraba desde el otro lado, sentada con las piernas cruzadas, sin bajar la guardia. Ella confía en ti, dijo Lucía suavemente. ¿Y tú?, preguntó Álvaro. Lucía lo pensó. Estoy cerca de hacerlo. Se quedaron en silencio. Álvaro no recordaba la última vez que sintió tanta paz. Tu ex no deja de mirarnos, comentó ella. Está celosa. No de mí, dijo él. De lo que representamos. Lucía miró a Alma, que dormía abrazada a su osito. Una familia, murmuró. La palabra flotó en el aire, como un susurro frágil pero poderoso. Álvaro sintió que algo dentro de él cambiaba. Aquello que comenzó como una fachada, una forma de enfrentar el pasado, se estaba convirtiendo en algo real. Algo que ya no quería soltar. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La recepción aún no terminaba cuando Álvaro vio a Tomás atravesar el salón a paso firme. Se detuvo junto a Isabel y le mostró algo en su móvil. Isabel abrió los ojos con sorpresa y enseguida se dirigió hacia la zona donde Álvaro estaba sentado con las niñas. Tenemos que irnos, le dijo Álvaro a Lucía en voz baja, sintiendo una opresión en el pecho. Lucía siguió su mirada y entendió. Despertó a Alma con suavidad. Hora de irnos, Em. Justo cuando se pusieron de pie, una figura se les cruzó en el camino. Era Jenny Aranda, esta vez con el rostro mucho más serio. Álvaro, necesito hablar contigo un momento. Se apartaron unos pasos de las niñas. Pregunté por ahí, dijo Jaime en voz baja. Esas niñas. Hay una historia complicada detrás. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué historia? El caso Beltrán. ¿Te suena? Hace 2 años, un matrimonio muy influyente, los Beltrán, murieron en una explosión en su yate. Eran conocidos por su fundación cultural y su empresa de arquitectura. Dejaron 2 hijas. Desaparecieron poco después.
Algunos decían que fue por una pelea legal por la herencia. Otros, que alguien las escondió. El corazón de Álvaro comenzó a latir con fuerza. ¿Y crees que? Estoy casi seguro, dijo Jaime. La niña mayor es idéntica a Victoria Beltrán, la madre. Misma postura, mismos ojos. Y no soy el único que lo ha notado. Tu ex y su prometido también. Tomás llamó a alguien. Quieren detenerte. Álvaro no lo pensó 2 veces. Gracias, le dijo con sinceridad. Volvió con las niñas. Nos vamos ya. Lucía asintió sin discutir. Tomó la mano de Alma con firmeza. Cuando se dirigían hacia la salida, Isabel se interpuso. ¿Tan pronto? Preguntó con una sonrisa cínica. Tal vez quieras esperar. Las autoridades están por llegar. Álvaro colocó un brazo protector frente a las niñas. No tienes idea de lo que estás haciendo, le dijo con calma. Ah, ¿no? Lo desafió. Las hijas Beltrán desaparecieron hace más de 1 año. Y tú apareces con 2 niñas que encajan a la perfección con su descripción. Lucía, susurró Alma, asustada. Tomás apareció, con su móvil aún visible en el bolsillo. Isabel dio un paso al frente. La policía viene en camino. Y también alguien de la familia Beltrán. Álvaro se agachó para mirar a Alma a los ojos. ¿Confías en mí? Sí, respondió con un hilo de voz. Se volvió hacia Lucía. Ella sintió apenas con la cabeza. Sígueme. En lugar de dirigirse a la salida principal, se desvió hacia la cocina. Un camarero a quien había dado una buena propina más temprano los esperaba. Abrió una puerta lateral que daba al estacionamiento trasero. El coche de Álvaro estaba allí, con el motor encendido. Subieron sin perder tiempo. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía, atenta. A una cabaña que tengo a 2 horas de aquí. No podemos volver al apartamento. Ya sabrán buscar ahí. Lucía asintió. Alma se acomodó en el asiento trasero, aún asustada. Mientras manejaba por la carretera oscura, Álvaro rompió el silencio. Creo que ha llegado el momento de que me cuentes la verdad. Lucía miraba por la ventana, pero su reflejo en el cristal delataba la presión que sentía. Los Beltrán eran nuestros padres, dijo finalmente. Y nuestro abuelo es la razón por la que huimos. Al amanecer, llegaron a la cabaña, rodeada por el bosque y el silencio. Álvaro preparó chocolate caliente y dejó que las niñas durmieran lo que quisieran. Ambas cayeron rendidas en las camas de las habitaciones de huéspedes. A media mañana, Alma apareció en la cocina, abrazando su osito. ¿Lucía sigue dormida? Aquí estoy, dijo ella desde el pasillo. Se sentaron los 3. Álvaro sirvió las tazas. Puedes contarme solo lo que quieras compartir, dijo con suavidad. ¿Le cuento sobre mamá y papá, Lucía?, preguntó Alma. Lucía dudó, luego asintió. Papá hacía edificios, empezó Alma. De esos con mucho vidrio. Y mamá tocaba el piano. Y ayudaba a niños. Carlos y Victoria Beltrán, murmuró Álvaro. Él era arquitecto. Ella dirigía una fundación para niños músicos. Lo recuerdo. Lucía lo miró fijamente. Investigaste después de la boda. Tenía que entender qué estaba pasando. Lucía respiró hondo. Después del accidente, nos quedamos con nuestro abuelo. Al principio, todo parecía normal. Pero pronto, cambió. Bajó la mirada. Empezó a controlarlo todo. Nos prohibía hablar de nuestros padres. Me hizo cambiar mi peinado, la forma de vestir. Nos quitó las fotos familiares. Quería borrarlos. Era cruel, añadió Alma. Me quitó mi osito, pero lo recuperé. Lucía la miró con ternura. Descubrimos que intentaba acceder a los fideicomisos que nos dejaron nuestros padres. Para eso necesitaba ser nuestro tutor legal. Una noche lo escuché hablar de mandarnos a internados en otros países. Separarnos. Y entonces escaparon, dedujo Álvaro.
Lucía asintió. Llevamos meses escondiéndonos. A veces en refugios. A veces durmiendo en parques. El móvil de Álvaro vibró. Una notificación de Márquez: enciende las noticias. Canal 5. Urgente. Encendió el televisor. La imagen de Isabel apareció, vestida de novia, hablando frente a las cámaras con expresión afligida. Me impactó descubrir que mi ex prometido había manipulado a estas niñas, decía. Las usó como parte de un plan personal. Luego apareció Tomás, junto a Edmond Beltrán, el abuelo. Su rostro reflejaba preocupación. Mis nietas han sufrido suficiente, decía con voz pausada. Solo quiero que vuelvan sanas y salvas. Alma abrazó a Lucía con fuerza. ¿Nos van a llevar? Álvaro se giró hacia ambas, con la voz firme. No. Nadie va a obligarlas a ir a donde no quieran. Lucía lo miró con recelo. ¿Por qué harías esto por nosotras? Álvaro se tomó su tiempo antes de responder. Porque la familia no siempre es la que nace contigo. A veces, es quien se queda contigo cuando más lo necesitas. La lluvia seguía cayendo con suavidad sobre el tejado de la cabaña mientras Álvaro hacía llamadas desde un rincón de la sala. Lucía permanecía junto a Alma en el sofá, siempre alerta. La pequeña ya dormía, aferrada a su osito con más fuerza que nunca. Lucía no dejaba de mirar a Álvaro, con una mezcla de vigilancia y esperanza. Era mi abogado, anunció Álvaro al volver a sentarse frente a ella. Y también contacté a un investigador privado. Quiero ayudar, pero necesito entender toda la historia. Lucía respiró hondo. Después de que murieron nuestros padres, nuestro abuelo se presentó como el protector perfecto. Incluso lloró en el funeral. Pero en casa, todo fue diferente. Nos puso horarios estrictos, cámaras en las habitaciones, y nos quitó los teléfonos. Álvaro la escuchaba con atención. ¿Llegó a lastimarlas físicamente? No, dijo ella. Pero nos borraba. Intentaba eliminar todo rastro de quiénes éramos. Despidió a nuestra niñera de toda la vida. Prohibió que mencionáramos a mamá o a papá. Solo quería obediencia. ¿Por qué tanto control? Por el dinero, respondió sin titubeos. Nuestros padres dejaron todo en fideicomisos. Él no podía tocar un centavo sin nuestra firma. Pero si conseguía la tutela total, podía tomar decisiones en nuestro nombre. ¿Y qué planeaba hacer con la empresa de tu padre? Lo escuché hablando por teléfono. Iba a venderla. Decía que era un activo sin utilidad. Pero papá la construyó desde cero. Era su vida. Un leve movimiento en el sofá los interrumpió. Alma se removía medio dormida. Tengo hambre, murmuró, sin abrir del todo los ojos. Voy a preparar algo. Dijo Álvaro, levantándose con una sonrisa. Mientras preparaba unos sándwiches, repasaba mentalmente todo lo que había escuchado. No se trataba solo de una disputa familiar. Era un intento frío y calculado por apropiarse de una fortuna, sacrificando en el proceso la vida de dos niñas. Durante el almuerzo, Alma pareció más relajada. Habló sobre una ardilla que había visto en la ventana. Lucía, aunque atenta, ya no parecía tan tensa como antes. Necesitamos un plan, dijo Álvaro finalmente. Isabel ya hizo público todo. No podemos desaparecer sin más. Eso solo confirmaría su versión. Podemos huir de nuevo, propuso Lucía. Lo hemos hecho antes. ¿Eso es lo que quieres para Alma? Preguntó Álvaro con suavidad. ¿Una vida huyendo? Lucía guardó silencio. La pregunta le dolía porque conocía la respuesta. ¿Qué opción tenemos? Nadie nos creyó antes. Los jueces le dieron la razón a mi abuelo sin mirar más allá. Para todos, él es un filántropo que solo quiere cuidar de sus nietas. Pero ahora tienen a alguien que sí les cree, dijo Álvaro. Y tengo recursos. Podemos armar un caso, reunir pruebas y exponerlo todo. Pero debemos hacerlo con inteligencia. Paso a paso. Lucía lo miró con duda.
pero también con un destello de esperanza. El móvil de Álvaro volvió a sonar. Era Márquez. Respondió en altavoz. Estás en problemas, dijo Márquez sin preámbulos. La policía está registrando tu apartamento. Tienen una orden. ¿Por qué tan rápido? Isabel no perdió tiempo. Está interpretando el papel de ex preocupada con habilidad. Dice que secuestraste a las niñas por despecho. Eso no es cierto, dijo Alma, indignada, desde su asiento. ¿Esa es una de ellas? Preguntó Márquez, sorprendido. Sí, confirmó Álvaro. Marcus, estas niñas huyeron por una razón válida. Su abuelo intenta robarles lo que les pertenece. Hubo una pausa. Eso cambia todo, dijo Márquez. Tengo una idea, pero es arriesgada. Mañana Isabel dará una conferencia de prensa en el Centro de Medios Atkinson. Lo presentará como un llamado desesperado por el regreso de las niñas. Si apareces allí. Ni pensarlo, interrumpió Lucía. No nos acercaremos a esa mujer. Álvaro pensó un momento. Lucía, tal vez esa sea precisamente la jugada que necesitamos. Ella frunció el ceño. ¿En serio quieres que vayamos donde estarán ellos? No para rendirnos, explicó Álvaro. Para cambiar la narrativa. Si ustedes hablan directamente, si el mundo escucha su versión, todo cambia. Lucía dudó. El miedo era visible en su rostro. ¿Y si nos atrapan ahí? Por eso estoy contactando a la jueza Mariana Méndez, explicó Álvaro. Es conocida por defender a menores en situaciones vulnerables. Acordará suspender cualquier orden hasta que se investigue todo a fondo. ¿Y crees que servirá? Tenemos pruebas, dijo Álvaro, mostrándole su portátil. Transferencias de dinero hechas por tu abuelo después de conseguir la tutela provisional. Fondos movidos a cuentas en el extranjero. Y más, un borrador para vender la empresa de tu padre a un grupo en Dubái. Lucía apretó los puños. Él no va a destruir el legado de mi padre. Álvaro le puso una mano sobre la suya. No mientras yo esté aquí. Márquez intervino desde el móvil. Hay algo más. La conferencia es una trampa. Esperan que tú no aparezcas, Álvaro. O que lo hagas solo, para dejarte en evidencia. Entonces iré con ellas, dijo Álvaro. Y con pruebas. Y con apoyo legal. El factor sorpresa estará de nuestro lado, concluyó Márquez. Mi coche los recogerá mañana a las 11 en punto. Entrada trasera. Sin cámaras. Al terminar la llamada, Álvaro notó que Lucía intentaba disimular un bostezo. Deberías descansar un poco, le dijo con suavidad. Mañana necesitaremos todas nuestras fuerzas. Lucía se quedó pensativa unos segundos. Álvaro. ¿Por qué haces todo esto por nosotras? Él la miró con ternura. Cuando supe que no podía tener hijos, pensé que nunca tendría una familia. Pero entonces llegaron ustedes. Y me ayudaron a recordar qué es lo que realmente importa. Lucía lo observó en silencio. Por primera vez, en sus ojos no había desconfianza. Solo una chispa cálida que se parecía mucho a la esperanza. Buenas noches, Álvaro, dijo en voz baja. Y se retiró con paso tranquilo, dejando tras de sí el eco de una confianza naciente. Una fina niebla cubría las calles de Londres cuando el coche de Márquez se detuvo junto a la entrada trasera del Centro de Medios Atkinson. El edificio, moderno y brillante, se alzaba imponente ante ellos, rodeado por cámaras, reporteros y luces que esperaban ansiosos el inicio de la conferencia de prensa. Álvaro respiró hondo, sentado en el asiento delantero. Se giró hacia el asiento trasero, donde Lucía y Alma iban tomadas de la mano. ¿Están listas? Alma, con un vestido azul sencillo y el cabello recogido con cuidado, asintió con temor. Tengo miedo, Lucía. Lo sé, respondió su hermana, con voz firme. Pero recuerda lo que practicamos. Decimos la verdad. Sin dudar. Alma asintió de nuevo, esta vez con más convicción. El teléfono de Álvaro vibró. Era Márquez, todo listo.
La jueza Méndez está en posición. Beltrán e Isabel ya están en el estrado. Cuando lleguen, entra por la lateral. Esperamos tu señal. Es el momento, dijo Álvaro. Entraron por una puerta discreta, donde Márquez los esperaba con un gesto serio pero tranquilizador. Al ver a las niñas, se detuvo un instante. Están distintas. Más fuertes, comentó en voz baja. Mucho ha cambiado, respondió Lucía. Mientras avanzaban por los pasillos internos, se oía la voz amplificada de Isabel en el auditorio. Estos niños, vulnerables y perdidos, deben ser devueltos a su legítimo tutor. Su bienestar está por encima de cualquier capricho personal. Junto a ella, Edmond Beltrán asentía solemnemente, mostrando una máscara de angustia perfectamente ensayada. Solo deseo que mis nietas regresen a casa. Han sufrido bastante. Lucía se tensó. Álvaro le puso la mano en el hombro. Recuerda, esta vez somos nosotros quienes hablamos. ¿Preguntas? Se oyó la voz de Isabel. Estamos aquí para aclarar todo lo necesario. En ese momento, Álvaro hizo un gesto a Márquez. Este abrió discretamente la puerta lateral. Álvaro entró primero, seguido por las niñas. El murmullo general se convirtió en un zumbido de sorpresa. Los flashes no tardaron en dispararse. Tal vez, dijo Álvaro, con voz clara y segura mientras caminaba al frente, deberíamos escuchar directamente a las niñas. Isabel se quedó muda, con la boca entreabierta. Edmond Beltrán frunció los labios, intentando ocultar su incomodidad. Álvaro, intentó decir Isabel. Me alegra que todos estén aquí, interrumpió él. Porque Lucía y Alma Beltrán tienen algo que decir. Y ya no van a esconderse más. Con la ayuda de Márquez, les acercaron un segundo micrófono. Lucía se colocó al frente con aplomo. Alma, de su mano, la acompañaba sin soltarla. Me llamo Lucía Beltrán. Ella es mi hermana, Alma. No estamos desaparecidas. No fuimos secuestradas. Hicimos lo único que podíamos hacer, huir para sobrevivir. Las cámaras se encendieron de nuevo. Se oyeron exclamaciones entre los reporteros. Después de que murieron nuestros padres, continuó Lucía, nuestro abuelo nos aisló. Nos prohibió hablar de ellos. Cambió nuestra identidad. Intentó controlar cada aspecto de nuestras vidas. Y luego, comenzó a mover el dinero que nos dejaron. Su única intención era quedarse con todo. Alma se adelantó un paso. Su vocecita resonó con fuerza inesperada. Nos quitó las fotos de mamá y papá. Dijo que ya no podíamos recordarlos. Pero yo nunca los olvidé. Isabel intentó recuperar el control. Estas niñas han sido manipuladas. Están confundidas. Esto no es más que una actuación. No estoy confundida, interrumpió Lucía con calma. Y no estamos actuando. En ese momento, Márquez repartió carpetas entre varios periodistas en la primera fila. Documentos financieros, transacciones y extractos bancarios llenaban las hojas. Estas pruebas, dijo Márquez, muestran cómo Edmond Beltrán desvió fondos de los fideicomisos hacia cuentas extranjeras justo después de obtener la tutela temporal. También incluyen un borrador de venta de la empresa de su hijo. Al fondo de la sala, una mujer alta, de rostro sereno y traje gris claro, se levantó. Soy la jueza Mariana Méndez, anunció, y el silencio se apoderó de la sala. Dada la gravedad de estas acusaciones y las pruebas presentadas, dictó una suspensión inmediata sobre la tutela legal de Edmond Beltrán. Las menores permanecerán bajo cuidado alternativo mientras se investiga a fondo. El rostro de Beltrán perdió su máscara. Por un segundo, una expresión de pura rabia lo traicionó. Lucía lo miró directamente. Sí, somos tus nietas, dijo con voz firme. Pero también somos hijas de quienes construyeron todo esto. Y no dejaremos que destruyas lo que ellos nos dejaron. La sala estalló en murmullos, preguntas y luces. Seguridad los rodeó mientras los reporteros intentaban acercarse. Álvaro miró a Isabel.
Su expresión perfecta de novia afligida se había descompuesto por completo. Era ahora solo una mujer derrotada, atrapada en una mentira que se deshacía frente a todos. En una sala privada detrás del auditorio, Alma se acercó a Álvaro. ¿Lo hicimos bien? Álvaro se agachó y la abrazó con ternura. Lo hiciste perfecto. Fuiste muy valiente. Lucía se acercó y, sin decir nada, le rodeó el cuello con los brazos. Por primera vez, lloró como la niña que realmente era. Gracias por creer en nosotras, susurró. Desde la puerta entreabierta, vieron a la jueza Méndez hablar con la prensa. Y a Edmond Beltrán rodeado por dos hombres de traje oscuro que Álvaro reconoció, investigadores del Ministerio Público. Habían ganado una batalla crucial. Pero sabían que la guerra apenas comenzaba. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones legales, audiencias preliminares y una intensa cobertura mediática. La historia de las hermanas Beltrán había captado la atención de todo el país. En medio del torbellino, el ático de Álvaro, antes silencioso y minimalista, se había transformado en un verdadero hogar. Los dibujos de Alma cubrían el refrigerador, las repisas estaban llenas de libros infantiles, y en una esquina se había colocado un pequeño piano, regalo de Álvaro a las niñas en cuanto supo que su madre había sido pianista. Una tarde, mientras revisaba papeles en su escritorio, escuchó un golpeteo suave en la puerta. Era Lucía. Llamaron del despacho del juez, anunció con su habitual seriedad. Ya hay una decisión. Álvaro asintió, invitándola a pasar. Acabo de recibir el correo. Añadió Lucía, conteniendo la respiración. ¿Qué dice? Tu abuelo ha sido removido oficialmente como tutor, respondió Álvaro con una sonrisa suave. El tribunal ha designado a un fideicomisario independiente para administrar los bienes de la familia hasta que cumplan la mayoría de edad. Lucía cerró los ojos por un momento. Sus hombros se relajaron. ¿Y la empresa de papá? Sigue en pie. Y Márquez está trabajando con los antiguos socios de tu padre para protegerla. Quieren preservar su legado. Lucía asintió con gratitud. Durante las últimas semanas, se había permitido ser un poco más niña. Aunque sus reflejos protectores seguían activos, ya no dormía con un ojo abierto. Hay otro asunto que debemos discutir, dijo Álvaro con cuidado. El tribunal necesita nombrar un tutor legal permanente para ti y para Alma. Lucía se tensó al instante. ¿Nos van a separar? Nadie va a separarlas, aseguró él rápidamente. Pero deben tomar decisiones importantes sobre su futuro. Juntos. Antes de que pudiera continuar, Alma entró corriendo. Álvaro. Ya terminé de practicar. ¿Quieres escucharme? Claro que sí, dijo él, levantándose. La llevó hasta el piano, donde Alma se acomodó con orgullo en el banco. Colocó los deditos sobre las teclas y empezó a tocar. Era una melodía sencilla, pero la tocaba con concentración y cuidado. Para Elisa, murmuró Lucía desde la puerta. Mamá solía tocarla. Cuando terminó, Álvaro aplaudió de corazón. Estuvo precioso. Mamá la tocaba mucho mejor, dijo Alma, con una mezcla de tristeza y orgullo. Pero ella decía que yo aprendía rápido. Y estaría muy orgullosa de ti, contestó él con voz baja. Alma sonrió, y enseguida salió corriendo por sus lápices de colores. Lucía se quedó a su lado. Ella es feliz aquí, dijo, sin mirar a Álvaro. ¿Y tú? Preguntó él. Lucía lo pensó un momento. Ya no tengo miedo. Eso es nuevo para mí. Álvaro la observó con ternura. Lucía, he estado pensando mucho en esto. Y sé que tú también lo has hecho. ¿Te gustaría quedarte aquí? No solo por ahora. Quiero que tú y Alma vivan aquí. Que esta sea su casa. Lucía lo miró fijamente. En su rostro había duda, pero también algo más profundo, esperanza. ¿Nunca pensaste en tener una familia?
Cuando supe que no podía tener hijos, pensé que ese sueño había terminado para mí. ¿Y ahora? Ahora sé que la familia no siempre llega como uno espera. A veces aparece cuando más la necesitas. Lucía sonrió, una de esas sonrisas sinceras que empezaban a aparecer con más frecuencia. A Alma le gustaría. Ya llama a este lugar nuestra casa. ¿Y tú? Yo creo que mamá y papá habrían querido que estuviéramos en un lugar seguro. Con alguien que se preocupara de verdad por nosotras. No por nuestro dinero. Álvaro asintió, y con algo de nerviosismo sacó unos papeles de su carpeta. He iniciado el trámite preliminar de adopción, dijo. Pero solo si ustedes lo desean. No voy a presionarlas. Lucía bajó la mirada, luego levantó la vista y lo sostuvo con firmeza. Creo que sí nos gustaría mucho. Desde el pasillo, se oyó la voz emocionada de Alma. ¿Puedo llamarte papá? Álvaro sintió cómo se le quebraba algo dentro del pecho. Su respuesta fue una sonrisa que hablaba por sí sola. Esa misma tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín comunitario, Marcus se reunió con Álvaro para almorzar. ¿Todo en orden? Sí, respondió Álvaro. Aunque llegó una carta inesperada esta mañana. Podría complicar las cosas. ¿Qué dice? Catherine Rivas. Dice ser prima de Victoria, la madre de las niñas. Está solicitando la custodia. Marcus frunció el ceño. ¿Después de 3 meses? ¡Qué conveniente! Justo cuando todo empieza a calmarse y el dinero vuelve a estar en juego. Álvaro asintió. La audiencia es la próxima semana. No será fácil. Esa noche, le costó mucho encontrar el momento para decírselo a las niñas. Las encontró en la sala, Lucía ayudando a Alma con unos ejercicios de matemáticas. Se sentó frente a ellas. Tenemos que hablar. Lucía supo de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué ocurrió? Una mujer ha presentado una solicitud formal de custodia. Afirma ser pariente cercana. Prima de su madre. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. ¿Para qué nos querría si no nos conoce? Dinero, dijo Lucía sin dudar. Eso mismo sospecha mi abogado, confirmó Álvaro. Alma lo miró con ojos suplicantes. No quiero irme. No quiero vivir con nadie más. Quiero quedarme aquí. Lucía se levantó bruscamente. Deberíamos irnos. Esta noche. ¿Podemos escondernos otra vez? No. Dijo Álvaro con firmeza. Huir no es la respuesta. Ahora tenemos pruebas. Testigos. Historia. Tenemos una familia. ¿Y si perdemos? Preguntó Lucía, al borde del llanto. Entonces luchamos. Hasta el final. Álvaro se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Te lo prometo. No voy a dejar que se las lleven. Pero necesito que confíes en mí. Lucía respiró hondo. Buscó su mirada. ¿Crees de verdad que podemos ganar? Lo creo, dijo sin dudar. La jueza Méndez ya vio lo que pasó con tu abuelo. Esta mujer llega tarde. No tiene historia, ni vínculo con ustedes. Ustedes deciden. Alma se acercó y dijo algo que hizo que se le apretara el corazón. ¿Y si le decimos al juez que te elegimos a ti? Eso sería muy importante, dijo Álvaro, con una sonrisa. Muchísimo. Esa noche, se quedó de pie en la puerta de su habitación, observándolas dormir. Alma abrazaba a su osito como siempre. La mano de Lucía, extendida, tocaba el brazo de su hermana. Y Álvaro supo, sin lugar a dudas, que haría lo que fuera necesario para proteger lo que habían construido juntos. El juzgado familiar estaba en completo silencio. La jueza Mariana Méndez hojeaba el expediente con expresión atenta. De un lado de la sala, Álvaro estaba sentado junto a Lucía y Alma, los tres tomados de la mano. Del otro, Catherine Rivas, la mujer que reclamaba la custodia, estaba acompañada de su abogado. Llevaba un traje elegante, un peinado impecable y una expresión fría que no pasaba desapercibida. Lucía la observaba sin parpadear.
Alma se aferraba al brazo de su hermana como si necesitara anclarse. Antes de emitir mi resolución, dijo finalmente la jueza, quiero escuchar a las menores. Lucía, ¿quieres decirme cómo te sientes con respecto a esta solicitud? Lucía se puso de pie, con la espalda recta y la voz serena. Señoría, cuando perdimos a nuestros padres, también perdimos todo lo demás, nuestra casa, nuestra identidad, nuestro sentido de seguridad. Pasamos meses sobreviviendo, sin saber a quién acudir. Nadie nos buscó. Nadie nos protegió. Hasta que conocimos a Álvaro. Él no nos trató como un problema. Nos trató como personas. Como familia. La jueza asintió con gesto serio, y luego dirigió la mirada a Alma. ¿Y tú, Alma? ¿Te gustaría vivir con la señora Rivas? La niña negó con la cabeza, aferrando su osito. Ella no nos conoce. Nunca fue a casa de mamá. Nunca preguntó por nosotras. Pero Álvaro me escucha cuando hablo de mamá. Me ayuda a tocar el piano como ella. Y guarda su foto junto a mi cama para que yo pueda decirle buenas noches. La jueza volvió a mirar a Catherine. Usted afirma ser prima segunda de la madre de las niñas. ¿Cuál era su relación con la familia Beltrán? Victoria y yo crecimos en ciudades distintas. Respondió la mujer, con voz suave. Pero siempre estuve al tanto de su vida. Me enteré de la muerte de ella y Carlos con mucho dolor. Pero no supe nada de las niñas hasta hace poco. ¿Y por qué no asistió al funeral ni intentó localizarlas cuando fueron declaradas desaparecidas? Estaba fuera del país por motivos personales. Lucía se inclinó hacia Álvaro y murmuró, todo esto es por dinero. No por nosotras. El abogado de Catherine intentó reforzar su caso, hablando de lazos biológicos y derechos familiares, pero la jueza no parecía convencida. Volvió a repasar el expediente en silencio, hasta que finalmente habló. Este tribunal ha determinado que lo mejor para Lucía y Alma Beltrán es mantenerlas bajo la tutela legal del señor Álvaro Romero, quien ha solicitado formalmente el proceso de adopción. Hubo un silencio que duró apenas un par de segundos, pero que pareció eterno para los tres. Este tribunal reconoce que las menores han encontrado estabilidad emocional, un entorno seguro y un vínculo afectivo sólido en la figura del señor Romero. Por lo tanto, se autoriza continuar con los trámites de adopción plena. Alma se giró de inmediato y se lanzó a los brazos de Álvaro. Ganamos. Podemos quedarnos contigo. Él la abrazó con fuerza, conteniendo la emoción. Lucía, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo sin decir palabra. Durante unos instantes, solo existían ellos tres. Juntos. Como una verdadera familia. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo Alma. Ya lo éramos, corrigió Álvaro, sonriendo. Hoy solo se hizo oficial. Más tarde, en el jardín del edificio donde vivían, plantaron un cerezo joven. Álvaro cavaba mientras Lucía sostenía el pequeño árbol y Alma regaba con cuidado. ¿Por qué un cerezo?, preguntó la niña. Porque florece cada primavera, respondió Álvaro. Y cada vez que lo veamos renacer, recordaremos que ustedes también florecieron después de una época difícil. Como mamá y papá, murmuró Lucía. Exactamente, dijo Álvaro. Este árbol es para ellos. Para honrarlos. Lucía, que se había mantenido fuerte durante toda la jornada, bajó la mirada. Un par de lágrimas le cayeron por las mejillas. Gracias por no dejarnos solas. Álvaro se agachó junto a ella y la abrazó. Gracias por enseñarme lo que significa realmente tener una familia. Se quedaron así unos minutos, rodeados por la brisa del atardecer, mientras Alma recogía piedritas y dibujaba en la tierra junto al tronco recién plantado. Esa noche, Lucía escribió una carta y la dejó en el piano. Álvaro la encontró más tarde, no sé si alguna vez volveré a confiar tan fácil como los niños lo hacen. Pero contigo fue distinto. Tú nunca pediste nada, y sin embargo, nos diste todo. Alma dice que ahora sí tenemos un hogar. Y yo creo que tiene razón. Gracias por elegirnos. Lucía.
Álvaro la dobló con cuidado y la guardó en un cajón especial. Uno que ya no contenía documentos, sino recuerdos nuevos. Familia. Futuro. Y mientras apagaba las luces para ir a dormir, supo que el capítulo más importante de su vida acababa de comenzar. El invierno se despidió lentamente de Londres, y los primeros días de primavera trajeron un aire nuevo al hogar de Álvaro, Lucía y Alma. En el ático, los libros, las plantas, los juguetes y los pequeños detalles convertían cada rincón en un reflejo de ellos tres. El cerezo en el jardín ya mostraba brotes. Álvaro observaba desde la terraza, con una taza de té en la mano, mientras Lucía regaba las plantas y Alma dibujaba en su libreta sentada en el suelo. Parecía una escena sencilla, pero para él era el mayor tesoro. Un día, mientras recogía el correo, notó un sobre sin remitente claro, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una hoja firmada por Victoria Beltrán. Era una carta antigua, entregada por el abogado de la familia, quien había encontrado el documento entre los papeles personales de Victoria. Si algún día no estoy y mis hijas se quedan solas, deseo que alguien que vea más allá del apellido y el dinero las acompañe. Que les enseñe a confiar otra vez, que no intente poseerlas, sino guiarlas con amor. Que les recuerde de dónde vienen, pero sobre todo, que las ayude a elegir quienes quieren ser. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Cerró la carta con sumo cuidado y subió a su estudio. Enmarcó el papel y lo colgó justo encima del piano. Esa tarde, Lucía entró al estudio, lo vio de reojo y se detuvo a leer. No dijo nada. Solo respiró profundo y lo acarició con la yema de los dedos. Era igual de valiente que tú, le dijo a Álvaro en voz baja. Y tú, igual de noble que él. Respondió Lucía, mirando hacia el retrato de Carlos Beltrán que Alma había dibujado de memoria y que colgaba en el pasillo. Las semanas pasaron, y la vida volvió a tener ritmo. Alma asistía a clases de música, Lucía comenzaba cursos de escritura creativa. Álvaro organizaba su empresa con más libertad, priorizando el tiempo en casa. Un domingo, estaban sentados los tres en el parque, comiendo helado. Alma corría detrás de las palomas, riendo, mientras Lucía escribía en su cuaderno apoyada en las piernas de Álvaro. ¿Te lo imaginaste alguna vez?, preguntó ella, sin levantar la vista. ¿Tener una hija que escribiera mejor que yo? Jamás, respondió él, bromeando. Lucía sonrió. Luego, más seria, preguntó, ¿sigues sintiendo que te falta algo? Álvaro la miró largo rato. Antes pensaba que no tener hijos me dejaba incompleto. Pero ahora entiendo que no era eso. Lo que me faltaba era a quien cuidar. A quien amar sin condiciones. Y eso lo tengo ahora. Lucía lo miró, y en sus ojos ya no había esa barrera constante. Solo la mirada de alguien que, finalmente, había encontrado su lugar. Días después, la adopción se formalizó por completo. Fueron al juzgado, firmaron los documentos y salieron tomados de la mano. Alma insistió en ir a celebrar con chocolate caliente. Lucía, por su parte, le pidió a Álvaro algo especial. Quiero que esta noche cenemos en casa, los tres. Y que pongamos música de mamá. Hecho, dijo Álvaro. Esa noche, el piano sonaba en el fondo, mientras la cena se servía. Álvaro cocinó, Lucía puso la mesa y Alma decoró con servilletas dobladas como flores. Parecía una escena salida de un recuerdo feliz, y sin embargo, era algo nuevo. Propio. Tú tenías razón, ¿sabes?, dijo Lucía cuando ya se disponían a dormir. ¿Sobre qué? La familia no siempre llega como uno espera. ¿Y sabes tú qué más?, respondió Álvaro. A veces, llega cuando más la necesitas. Se abrazaron. Alma se metió entre los dos y dijo, ustedes hablan mucho. Mejor abrácenme, que mañana hay escuela. Los tres rieron. Y mientras apagaban las luces, Álvaro pensó en aquella noche lluviosa en la que vio a dos niñas bajo un toldo, tiritando de frío. Jamás imaginó que ese momento cambiaría el rumbo de su vida. Lo que empezó como una forma de enfrentar el pasado, se convirtió en una nueva vida. Una familia.
No una que nació de la sangre, sino de la elección mutua, de la entrega sin condiciones, del amor auténtico.